El juicio investigador de Dios en el cielo tiene varias partes o varias facetas. En el día anterior, en el video anterior, estudiamos el tema del juicio general, el juicio final, pero hoy estudiamos un poco el tema del juicio previo al advenimiento. Quédate conmigo en este video para que aprendas un poco más. Que Dios te bendiga. Gracias familia por estudiar la palabra de Dios en este día con este servidor. Quiero invitarte a que le des a like, a que actives la campanita, que te suscribas y que puedas compartir este video también con algún amigo. Hoy estudiamos el tema, el juicio previo al advenimiento. Y el texto para hoy lo encontramos en Mateo 16, capítulo 27, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Si usted nota las palabras de este versículo, al igual también que los versículos de Jesús en Mateo 24, especialmente el verso 28 al 30, y también Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 17, donde Pablo habla acerca de la segunda venida de Cristo, estos versos nos dicen claramente que para cuando Cristo venga por segunda vez, ya la decisión de quién se salva habrá sido tomada. Porque cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, los muertos subirán de la tierra, aquellos que han de ser salvos, y los que estén vivos, pues entonces serán recibidos en las nubes del cielo, transformados para ir con Dios al reino de los cielos. De ser así, entonces esto nos indica que hay un proceso del juicio, una etapa del juicio que debe de acontecer antes de Cristo venir, para que ya se haya decidido que los muertos en Cristo resuciten primero y que también los salvos que estén vivos asciendan con Cristo al cielo. Es por esto que a esta etapa del juicio se le llama el juicio investigador, porque antes de la segunda venida de Cristo se determina de entre los muertos quiénes han de levantarse para subir con Cristo al cielo y quiénes de los que estén vivos han de salvarse para ir con Cristo al cielo. Si quieres aprender un poco más, el libro de Daniel, capítulo 7, versos 9 al 10 y los versos 13 al 14 y el verso 22 nos arrojan un poco más de luz con respecto a esto y dicen de la siguiente manera: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En el verso 9 y 10 nosotros tenemos la escena en triunfal entrante al juicio del anciano de días, es decir, Dios el Padre. Los libros son abiertos delante de él y es aquí ahora donde el Padre toma la decisión de proceder en el juicio. Pero anote un elemento interesante, adicional, que aparece en el verso 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En estos versos ahora, el Padre, el anciano de días, da el dominio, da el juicio en las manos de Jesús para que Jesús ahora tome las decisiones conforme a su voluntad, conforme a su sacrificio que hizo en la tierra, porque entonces Él es quien es digno ahora de determinar quién ha de salvarse. Por eso es que dice en el verso 22 lo siguiente: Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. En este verso entonces se nos dice que cuando el Padre le dio el reino al Hijo, el poder, ahora el Hijo entonces, cuando se acabe el juicio, ahora tiene el poder de darle el juicio, el poder, es decir, el reino de los cielos, la vida eterna, a los que han de ser salvos. Es por esto que Daniel 7 es tan importante, porque nos ayuda a entender la razón por la que cuando Cristo viene, ya el destino de los muertos justos ha sido decidido
y el destino de los que están en la tierra vivos peleando la última batalla en el tiempo apocalíptico, entonces han de ascender al cielo. Otros versos te pueden dar un poquito más de información sobre este tema. Por ejemplo, Mateo capítulo 22, 1 al 14, Apocalipsis 11, verso 1, 18 y 19, y también Apocalipsis 14, versos 6 y 7. En estos versos, especialmente el capítulo 14, versos 6 al 7, nos ayudan a entender que mientras todavía el pueblo de Dios, los que están vivos, están aquí abajo en la tierra, peleando la última batalla de la fidelidad, de la resistencia, de la lealtad a Dios, cuando todavía hay eventos apocalípticos que están sucediendo en la tierra y cuando todavía el juicio final no ha llegado, la palabra de Dios nos dice que el juicio de Dios ha comenzado. Estas palabras nos dan una declaración de que mientras todavía estamos aquí en la tierra, el juicio de Dios ha comenzado en el cielo. Léalos por usted mismo para que pueda tener un poquito más de información y conocimiento sobre este tema. Hasta aquí, en resumen, hay varios elementos o 3 lecciones que nosotros podemos aprender sobre este tema. En primer lugar, una evidencia para el tema del juicio investigador es el tema de la resurrección. Usted notará que cuando Cristo viene por segunda vez, a los que resucitan cuando Él viene en las nubes, a esa resurrección se le llama la primera resurrección. Apocalipsis 20 nos habla acerca de otra resurrección que se llama la segunda de resurrección. En la primera resurrección solamente resucitan los que han de salvarse, los que han de ir al cielo, lo que nos indica que estas personas ya fueron juzgadas por Dios antes de Cristo venir. Entonces, entre la primera resurrección y la segunda resurrección hay 1000 años, y es por esto que los malvados o los impíos, los que han de ser condenados, son resucitados después del milenio en la segunda resurrección. La segunda lección que podemos aprender en este tema es que el hecho de que hay un juicio universal para todos nos ayuda a entender que este juicio debe hacerse por partes, porque Dios no va a juzgar a los salvados junto con los impíos. Los salvados son juzgados primero y luego el que no se encuentre en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 20, pues entonces estos serán destinados a la condenación. La lección número 3 es que para entender este tema del juicio investigador necesitas verlo a través de la perspectiva de la resurrección, porque es aquí donde tenemos la clave para entender que este juicio se divide en varias partes. Y es por esto que nuestra motivación hoy es la motivación que encontramos en la palabra de Dios, a que le entregues tu vida a Dios hoy. Porque lo único que nos da la garantía de la salvación ante este juicio es Cristo Jesús, por el sacrificio que Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Entrégale tu vida a Jesús, porque hoy es un día bonito, hoy es un día de gracia. Dios te bendiga.